Bueno, siendo la 1:36 de la tarde, nos encontramos con el maestro Manuel León Cuartas, artista plástico de la Universidad del Tolima, en convenio con la Universidad Nacional. La trayectoria de este hombre ha sido director del Instituto Boyacense de Bellas Artes, Escuela de Bellas Artes de Cali, rector encargado de la Universidad del Tolima en varias oportunidades, vicerrector de Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima, director del Centro Cultural de la Universidad del Tolima y docente del Departamento de la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad. Bueno, profesor Manuel, una pregunta muy importante y es, ¿usted cómo recuerda al Ibagué de su infancia? Sí, gracias, Nicolás. Muy buenas tardes para todos. Realmente el Ibagué de mi infancia era un Ibagué relativamente pequeño. Iba obviamente de los tanques de la Pola, famosos tanques de la Pola, está el acueducto, y llegaba hasta la calle más o menos 27, 28. Yo vivía ahí, en la 27 con cuarta. Y de ahí para abajo era potrero, era todo mangas, y muy abajo estaba el Colegio San Simón. Había un servicio de un bus o dos buses que venían de Mirolindo a La Pola y La Pola a Mirolindo. Pues era un bus que subía cada media hora y bajaba igualmente cada media hora. Ese era el Ibagué, iba de la carrera quinta a la calle, a la carrera primera, y realmente era un pueblo, es decir, todavía lo es, pero en esa época era un pueblo muy pequeño, muy rural, ¿cierto? Eh, la carretera de entrada de que la que iba para Bogotá estaba sin pavimentar, era la mitad de lo que hay hoy en día. Realmente era un villorrio, Ibagué, yo me acuerdo muy bien, hace 60 más, hace 70 años, que Ibagué era una ciudad muy pequeña, ¿no? Había cosas importantes que era pues lo que marca siempre a un pueblo, a una ciudad. eh, el parque central, había un parque muy importante que era el Parque Andrés López de Galarza, ¿sí? El fundador de Ibagué, que hay en la 19 con tercera. Era un parque donde se reunía prácticamente toda la ciudadanía los días sábados y domingos, especialmente el día domingo había retreta con la banda departamental. Y poco a poco ese parque fue degradándose, fue perdiendo su condición. Era un parque muy bello, además porque estaba cerca a la estación ferroviaria. En esa época había ferrocarril, que es donde está hoy en día la central de transportes, ¿no? Ahí en la primera con 22, 23. Está el monumento a la bandera, que todavía está. Ese monumento era muy especial porque a las 12 del día sonaba la sirena y se oía en todo Ibagué, ¿no? Una sirena potente anunciando a las 12 del día, ¿no? Y había un reloj el primer reloj tal vez era el de la catedral, el de la iglesia del Carmen. ¿Qué más le cuento? Era una ciudad pequeña, muy tranquila, era muy rural, ¿sí? Sí, En fin. señor. Una pregunta interesante, ¿en qué colegios realizó su primaria y bachillerato y como qué lugares de pronto que usted recorría cuando era niño y joven ya no existen y que le gustara y que extraña esos momentos? Bueno, mis estudios de primaria y bachillerato lo hice en escuelas públicas, colegios públicos. La Escuela del Arado, la Antonio Nariño, la Escuela Boyacá, así que recuerde, ¿sí? Tú me preguntas de lugares que extrañe, que en Sí, esa época existían. sí, ¿Qué le señor. digo? O Que qué haya... lugares que solía recorrer mucho. No, pues lugares que yo recorría mucho era el Parque Andrés López de Galarza. Después iba mucho arriba al Parque Centenario, que era muy hermoso, me parecía sumamente hermoso, y sobre todo porque allí había una leyenda que atraía mucho a la gente, ¿no? La leyenda de la Cueva del Fraile, no sé si tú has oído hablar de esa leyenda, ¿no? No, La, cue- señor. no, la Cueva del Fraile supuestamente queda en la parte alta donde comienza el Parque Centenario. Hay una cueva y la leyenda dice que en Semana Santa, el Viernes Santo, se asomaba por esa cueva un fraile sin cabeza, ¿cierto? Y detrás del fraile se anea una gallinita con huevo, con pollitos todos de oro, ¿no es cierto? La gente los veía y eso causaba mucha curiosidad, ¿no? Y realmente
Yo en alguna época, los Viernes Santos, fui por allá, el Viernes Santo por la tarde iba a ver si veía salir al fraile, ¿no? Es una leyenda. Otra leyenda es que ahí en el puente del Centenario aparecía por la noche, tarde de la noche, y sobre todo en épocas santas, la Llorona o la Sombrerona, ¿no? Así, eso hace parte de los mitos, de las leyendas, del folclore de todo pueblo, ¿no? Entonces yo era muy preocupado por ver la Llorona y la Sombrerona, ¿no? Había otra leyenda que por la noche, después de las 12 de la noche, ¿no? Y hay una cosa curiosa, porque Ibagué en mi época, la luz la quitaban a las 6, 6:30 de la tarde, que era, entre otras cosas, quien surtía la luz era la luz La Serna, de la familia La Serna, que gente de mucha plata acá. Ellos tenían la electrificadora y la luz la colocaban a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde la quitaban. Entonces nadie salía de noche, ¿no? Y para que la gente no saliera, pues aparecen las leyendas, los mitos de que por la noche, después de las 10, 11, 12 de la noche, por la carrera quinta, desde la 10ª hasta la 25 que acababa, pasaba un perro enorme con una cadena, arrastrando una cadena, y esas cadenas echaban chispas, ¿no? Es decir, hablaban del demonio, ¿no es cierto? Entonces, es un pueblo, Ibagué era un pueblo lleno de mitos, de leyendas, eh, de mitos que asustaban a la gente, que tenía mucho que ver con la concepción un poco religiosa, para que la gente no saliera de noche, en fin. Y uno de niño, pues, se asombra y se asusta con todos esos cuentos, ¿no? La otra cosa es que en esa época los padres de uno, después de la comida, que uno más o menos en esa época comíamos a las 5 de la tarde en un fogón de leña, el rescoldo de las brasas quedaban calentándolos, y en torno al fogón estaban mis padres, mis abuelos, mis hermanos, unos tíos, y empezaba toda una serie de cuentos, ¿no? De cuentos que los padres le echaban a uno sobre el demonio, sobre las brujas, sobre leyendas que lo hacían a uno atemorizar antes de irse a acostar, ¿no? Es decir, era toda una manera de mantenerlo a uno como en santa paz con Dios y con la naturaleza y con uno mismo, ¿no? Era toda una concepción mística, religiosa, que lo hacía uno ser muy temeroso de muchas cosas, ¿no? Sí, señor. Digamos, ahora pasamos a otra parte de su vida. ¿Cómo fue el ingreso a la que emergía para ese tiempo, a la Universidad del Tolima? Mira, yo estaba por esa época estudiando en el Conservatorio Música. Llevaba 3 años estudiando música. Yo entré a estudiar trompeta, me gustaba la trompeta, y era porque yo tenía un trauma. Cuando yo estaba estudiando, yo quise ser de la banda de guerra, ¿sí? Y quise tocar la corneta. Inclusive me conseguí una corneta prestada, pero nunca me dejaron entrar a la banda. Es decir, eso lo manejaban los mayores. Había en esa época también bullying para los pequeños, ¿no? Entonces lo manejaban los mayores con los profesores. Entonces yo toda la vida estuve frustrado, y cuando tuve la posibilidad de estudiar música, ingresé al conservatorio y quise estudiar trompeta. Y efectivamente, el primer año de estudios, que fue gramática musical, solfeo, dictado, bueno, instrumento, toqué el instrumento, la trompeta, con un profesor italiano, porque el conservatorio en esa época tenía profesores italianos, después trajo alemanes, bueno, que era el profesor Camilo del Pezzo, un italiano. Camilo del Peso. Yo creo que el maestro Camilo del Peso, yo era más grande que él tendría pues unos 50, era pequeño, ¿no? Y con él hice mis primeros pininos en el instrumento de la trompeta. Y salí muy bien. Inclusive me felicitaron, me dieron un premio, que tenía capacidades. Pero yo realmente no quería estudiar trompeta, yo quería era tocar la corneta para sacarme ese clavo que tenía, esa espinita de no haber podido hacer parte de la banda de guerra. Al año siguiente entré a estudiar piano con la profesora Leonorcita eh, Buenaventura de Valencia. Estudié 2, 3 años con ella, con el maestro Ignacio Camacho, con el maestro Francisco Rojas, bueno, con varios profesores, ¿no? Gramática musical. Estando yo engolosinado con la música, haciendo el tercer año,
crean la escuela, de la universidad empieza a funcionar en 1955 en la granja de San Jorge, ahí empieza agronomía. Al año siguiente, en el 56, empieza Bellas Artes y enfermería, si no estoy equivocado. Eh, yo pues nunca había pensado entrar a la universidad, yo estaba estudiando música en el conservatorio, pero mi padre guardaba un retrato que yo hice como a los 9 años cuando mataron a Gaitán, y salió por la prensa un retrato de Gaitán, yo lo reproduje a mano alzada sobre un papel con carboncillo, ¿no? Lo miré y lo reproduje y quedó muy bien. Mi padre lo enmarcó, mi padre era liberal a morir, y, y lo guardó, ¿no? Porque en esa época hubo problemas entre mi padre y mi madre porque mi madre tenía en la sala de la casa el Sagrado Corazón de Jesús y mi padre colocó al lado el retrato de Gaitán. Entonces era una especie de sacrilegio, ¿no? Tuvieron problemas con mi madre en oración, pero nunca lo retiraron. Bueno, con el pasar del tiempo, 6 años después, yo tenía que 16 años, mi padre coge ese retrato, se lo lleva al padre Ramírez Endoya, José Vicente Ramírez Endoya, que era el director de la Escuela de Bellas Artes y tenía su despacho en el conservatorio. Él era etnógrafo, etnólogo, antropólogo, bueno, un personaje muy interesante en la historia del Tolima. Y entonces le llevó el retrato y le dijo, mire, es que yo tengo un hijo que quiere estudiar artes, esto lo hizo él. Entonces el padre le llamó curiosidad, le dijo, ya es muy tarde, porque era ya, estábamos en marzo, y la escuela había empezado, la universidad ha empezado en febrero. Sin embargo, el padre le dijo a mi otro padre, el padre Sendoya, dijo a mi padre, traiga, lleve el muchacho a la escuela, yo hablo con los profesores para que le hagan unos exámenes de actitud, para ver si lo pueden recibir. En esa época estaban los maestros Mardoqueo Montaña, el maestro Soto, estaba el maestro Fajardo, el maestro Triana creo que llega después, y entonces la escuela funcionaba donde hoy es la Cámara de Comercio. Ese edificio donde está la Cámara de Comercio, esa era una casa enorme que comenzaba, uno entraba por la 10ª y salía al Parque Murillo Toro, ¿sí? Atravesaba toda esa. Ahí construyeron después la Cámara de Comercio. Y yo fui allá, me presenté y efectivamente me recibieron y estuve 8 días haciendo exámenes de modelado, de dibujo, de pintura, y a los 8 días el padre Ramírez Tentoya llamó a mi papá y le dijo que yo tenía muy buenas actitudes, que los profesores me habían examinado y que aceptaban que yo ingresara un poco tarde, pero que tenía que trabajar intensamente para ponerme al día, ¿no? Ese fue mi ingreso a la universidad, a Bellas Artes. Ahí duré 4 años, porque el estudio eran de 4 años, hasta el 59, 56, 57, 58, 59. Yo tenía 16 años, terminé a los 19 larguitos, ¿no? Eh, ese fue mi paso y mi ingreso a la Universidad del Tolima. Pero nosotros nunca teníamos una relación con los agrónomos, porque ellos están en la granja, nosotros estamos en otra casa. La universidad inició así su labor, ¿no? Todas las universidades, en cierta forma, hay un dicho que dice que las universidades empiezan en garajes, ¿no? En casas Sí. alquiladas, ¿no? Digamos que digamos, saltarnos un poco más hacia los 60, 70 y casi llegando a los 80 con ahorita de volvernos. ¿Cómo recuerda el proceso de la consolidación de la universidad como tal? Cuando llegamos como que ya hubo algo claro. ¿Y cómo cree que aportó la UP en la Ibagué de los 70, 60, 70 y 80? Sí, la Universidad del Tolima fue creada por una ordenanza del departamento, creo que el 21 de mayo del 45, es decir, fue creada en 1945 y comenzó labores en el 55, 10 años después, por una sencilla razón, porque nunca tuvo presupuesto. La crearon, pero no le dieron la base presupuestal para que empezara, ¿no? Y de esas contradicciones y paradojas de la vida, en el gobierno de la dictadura militar de Rojas Pinilla, al Tolima llega un teniente coronel, el teniente coronel César Augusto Cuellar Velandia,
tío del profesor César Augusto Velandia Jagua, compañero mío de la universidad, a ser gobernador del departamento y se interesa mucho por la educación y averigua o le muestra, ¿no? Los políticos de aquí que habían creado la universidad, le dicen pues que están interesados en abrir un área humanística para contrarrestar la área tecnológica de agronomía y que aquí había un conservatorio donde las niñas de la alta sociedad asistían y los jóvenes, pero que sería bueno crear dentro de la universidad un programa para que las jóvenes de la sociedad fueran a estudiar pues decoración, cerámica, estas cosas, ¿no? Y entonces el gobernador militar crea efectivamente el Instituto Superior de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes, después se le cambia nombre por Instituto Superior, y la escriben la escuela a la universidad, es la segunda unidad académica que realmente conforme y constituye la universidad, ¿no? Allí llegan inicialmente, cuando yo ingreso, que fui el último estudiante en ingresar, yo fui tal vez el número 123. Habían 122 jóvenes, niñas y jóvenes estudiando, yo fui el último. De ellos, en 4 años terminamos 3, ¿no? El maestro Calderón, la maestra Bustamante Medina, Gloria, y yo. A nosotros, la universidad, como el programa de agronomía y el programa de bellas artes, no estaban aprobados por el Ministerio de Educación, sino que habían sido un convenio con la Universidad Nacional. La Universidad Nacional nos dio el apoyo para empezar labores y en el proceso de camino, pues veían cómo la aprobaban, ¿no? De todas maneras, cuando los agrónomos terminaban en Palmira, porque de la escuela de San Jorge hacían 2 años, e iban a terminar a la Facultad de Agronomía de Palmira, donde estaba la Facultad de Agronomía de la Nacional. Y a nosotros, los que terminamos artes, nos enviaron a la Nacional en Bogotá a terminar en la facultad o en la Escuela de Arte de la Nacional. Allí estuvimos 2 años más, becados por la universidad, con una beca muy buena. Y 2 años después, en el 61, nos graduamos los 3 estudiantes que terminamos en la Escuela de Artes de la Universidad del Tolima. Ese fue como mi proceso, así rápidamente la historia. Tú me preguntabas algo más, no recuerdo sobre Ibagué de esa época. ¿Cómo Sí, aportó la UTE en la Ibagué en los 60, 70 y 80? pues imagínate, Nicolás, que aquí había, pues colegio, estaba San Simón, estaba la normal, si no me equivoco, pero así instituciones de preparación profesional, estaba la granja de San Jorge, que capacitaba a muchachos en técnicas agrícolas, ¿no? Y de pronto en la iglesia del Carmen había una escuela de oficios, donde estudiaban tipografía y encuadernación y cosas de esas, ¿no? Pero realmente al crearse una universidad, indudablemente que eso le dio un vuelco a Ibagué. Poco a poco Ibagué salió de ser un villorrio, ¿cierto? Un pequeño pueblo, y la Universidad del Tolima le dio unas características de ciudad. A la universidad vino gente de todas partes del país a estudiar. Es una universidad abierta. Aquí hubo mucha gente del Valle, de la costa, de Nariño, de los Santanderes y obviamente de todo el Tolima, ¿no? Entonces la creación y la fundación de la Universidad del Tolima fue un punto de apoyo muy importante para el desarrollo intelectual, profesional, académico, científico, económico para Ibagué. Indudablemente fue un aporte sumamente definitivo para transformar Ibagué, ¿no? Listo. Otra pregunta, digamos, volviendo ya a su vida personal. Usted se graduó en la Nacional en el 61, como lo comentaba. Sí, Ahí se vincula a la Casa de la Cultura de Cúcuta, después se traslada a Tunja a trabajar en la Universidad Pedagógica y después al Instituto de Bellas Artes, sí, como lo narra la historia. Y después sí, vuelve a Ibagué. sí. ¿Por qué volver a Ibagué? ¿Por qué Ibagué ha sido, retornar? no es que Ibagué ha sido mi cuna de origen, Ibagué ha sido mi nido, ¿no? Mi nicho. Ibagué para mí ha sido todo, ¿no?
Yo tuve que irme de Ibagué no porque quise, sino porque las circunstancias me exigían económicamente. Yo ya me había casado, tenía una familia, entonces tenía que buscar alternativas de trabajo, ¿no? Por eso fui a trabajar a Cúcuta, luego a la Universidad Pedagógica, pero luego me fui a Sogamoso porque me llamaron para crear la Escuela de Bellas Artes allá, la ayudé a fundar, fui su primer director, y estando precisamente en Sogamoso, eh, el director del museo arqueológico, el doctor Eliezer Silva Celi, un antropólogo y arqueólogo muy famoso, importantísimo, que crea el Museo de Arqueología de Sogamoso, que es un museo especializado en la cultura muisca, lo más importante a nivel nacional e internacional. Estando yo trabajando en Tunja, en la universidad de dibujante, él se da cuenta de que soy un profesional de las artes plásticas. Inmediatamente él estaba de rector, entonces me pide el consentimiento que si quiero ir a trabajar al museo como dibujante, me hace el traslado a Sogamoso. Pues yo estaba encantado porque yo tenía la idea de estudiar las culturas aborígenes nuestras, porque terminando el último año en Bellas Artes en la Nacional, el doctor Eugenio Barney Cabrera, un eminente historiador del arte y abogado, que era director de la Escuela de Bellas Artes, nos lleva a San Agustín en un paseo de toda una semana, y entonces yo conozco allá la cultura de San Agustín, la estatuaria, el lavapatas, y yo vengo ilusionado de entrar a estudiar nuestra cultura aborigen amerindia, que me parece sumamente hermosa y misteriosa. Y entonces yo tenía mentalmente la idea de algún día poderme acercar a eso, ¿no? Cuando, cuando me ofrece el doctor Silva Celi esa posibilidad, yo no lo dudo, me voy a trabajar allá. Estuve con él casi 3 años en el museo como dibujante y a la vez el último año como director del Instituto Boyacense de Bellas Artes. Pero ese último año, que fue en el 68 exactamente, surge una pelea entre Sogamoso y Tunja, porque Sogamoso tenía un instituto de bellas artes y lo debería tener Tunja, que es la capital de Boyacá. Todos los políticos, la asamblea departamental prácticamente crean la Escuela de Bellas Artes en Tunja, me ofrecen la dirección, pero yo tenía mucho cariño, mucha deuda con Sogamoso, entonces no quise aceptar eso, y estando en ese dilema, aparece una convocatoria o me llama el maestro Calderón, que estaba en la Universidad del Tolima como profesor de Bellas Artes, y me dice: Manuel, hay una convocatoria porque necesita un profesor en artes, ¿por qué no te presentas y de pronto te la ganas y vienes a trabajar a Ibagué? Efectivamente me presenté, me hicieron la entrevista, me gané la entrevista y me trasladé definitivamente a mi tierra nuevamente a trabajar en la universidad. Ingresé en enero del 69, de 1969, como profesor de tiempo completo, adscrito al instituto. En esa época ya se llamaba Instituto Superior de Bellas Artes, era la misma Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces ingresé a la universidad de esa manera, Nicolás. Listo. Pero al momento de su regreso a la ciudad, ¿ya había tenido cambios? ¿Ya cómo era su crecimiento? ¿Todavía, digamos, que seguía siendo No, pequeña, por decirlo así, o ya no, había no, comenzado su proceso de expansión? no, Ibagué ya estaba más crecida, es más, ya la universidad fue creada como te digo, en el 55. La universidad tenía ya 13 años de funcionamiento, tenía ya 6 facultades, si no me equivoco, 7, tenía 1.500 estudiantes, eh, las residencias estudiantiles, y ya a la universidad entraban los buses iban a la Pola, bajaban por la Cuarta Estadio, entraban a la universidad, daban la vuelta, salían, y ya había mucho más servicio de buses, ¿no? Ingresaban a la universidad los buses, ¿no? Y ya Ibagué era una ciudad con un desarrollo comercial más amplio. Eh, no existía otra universidad, era la Universidad del Tolima únicamente, pero ya era una población mucho más crecida, eh, más desarrollada, indudablemente. La universidad fue un polo de desarrollo sumamente importante para el progreso de la ciudad y del Tolima. Listo. ¿En qué barrio se estableció a su llegada de nuevo a la ciudad? ¿En el mismo que a donde se fue o cuando llegó se estableció en un lugar diferente de la No, ciudad? yo toda la vida viví con mis padres, muy pobres mis padres.
mi padre era albañil, mi madre modista, y ellos vivían ahí en la 27, entre quinta y cuarta. La casa era la 440C, yo me acuerdo muy bien, ¿no? O sea, entre la cuarta C y la quinta, y ahí vivían mis padres y yo vine prácticamente también a vivir con ellos, pero yo ya me había casado, entonces sí abrimos tolda y vine a vivir abajo al pie de la universidad por comodidad, me quedaba cerca en el barrio La Castellana, ¿sí? Ahí conseguí una casita, la dieron muy barata y entonces ahí empecé a vivir con mi familia, mi esposa y mis hijos, ¿no? Cerca de la universidad. Inclusive yo no entraba por la puerta, sino atravesaba la manga y entraba por la parte de atrás, me quedaba más cerca, era un camino de entrada casi por el lado de los Mártires, ¿no? Ahí empecé a vivir yo cuando regresé a Ibagué, ¿sí? Listo. Para esos años y digamos en la actualidad, ¿cómo se proyecta Ibagué a nivel artístico y cultural? Eh, Ibagué empezó a tener mucha importancia la cuestión artística a partir de la creación de los festivales folclóricos, Nicolás, porque Adriano Trivini, Julio Galofre y una serie de Mauro Huertas, creo que era el otro, estos políticos crearon, inclusive el doctor Rafael Parga Cortés, que después fue gobernador del departamento, crearon el Festival Folclórico para tratar de resolver ese problema de violencia que había en el Tolima tan agudo, ¿no? Entonces ellos creían que al crear unas festividades como el Carnaval de Barranquilla, en fin, esas festividades unían al pueblo, borraban en cierta forma esa memoria de violencia que había y se establecía como una paz transitoria y como que de esa manera se olvidaba todo el problema de la violencia. Entonces crearon el Festival Folclórico Nacional. El primero fue en el 1958, tal vez. 58, 59, 60, bueno. Y eso le trajo realmente, eso ayudó a pacificar mucho, le trajo mucha alegría al Tolima y a Ibagué, pero eso permitió, porque ellos tuvieron una idea muy importante, permitió que antes del Festival Folclórico, una semana antes, se abría como una semana cultural. Y en esa semana cultural se inauguraba con un salón nacional de artes. Entonces nosotros tuvimos 3, 4 salones nacionales de arte donde concursaban o venían artistas como Obregón, Grau, Botero, Bideman, es decir, la plana mayor de artistas de todo el país concurrían a ese Salón Nacional de Artes. Había unos premios de adquisición, es decir, en eso los que se dieron el Festival Folclórico y esa Semana Cultural le dieron un apoyo importantísimo a la cultura, al arte y a la Universidad del Tolima, porque nosotros, los estudiantes de arte, los profesores, hacíamos parte de ese Salón Nacional, participábamos con obra, veíamos toda la obra de los artistas y a la vez el departamento adquiría unas obras y con esas obras se constituyó lo que se llamó la Pinacoteca de Arte del Tolima, que luego se convirtió en el Museo de Arte y que hoy en día ese museo se constituye mucho después como Museo de Arte del Tolima y que funciona arriba en el barrio Belén. Ese es el origen de ese museo. Y el origen del arte fue ese y de los salones nacionales que se hicieron en esa época aquí. Entonces eso le dio un cambio total al pueblo. Ya no se hablaba del pueblo de Ibagué, sino de la ciudad de Ibagué. Realmente la semana cultural previa al Festival Folclórico. Luego el Festival Folclórico le dieron un impulso a Ibagué a nivel nacional y al Tolima, empezando porque el Festival Folclórico realmente era folclórico. Los que venían de todas partes del país, de todos los departamentos, venían era a mostrar sus danzas folclóricas, ¿no? No venían a un reinado de belleza. El reinado de belleza después se instituye como un incentivo, ¿no? Pero pervierte a la vez el sentido del festival folclórico porque se convierte en uno de los tantos reinados de belleza que hay, ¿no? Al principio, los 3, 4, 5 nacionales festivales de folclore fueron eso. Inclusive
existen los videos en el Instituto Tolimense de Cultura, están como evidencia de ese proceso cultural que fue sumamente importante, porque eso implicó también despertar a nivel nacional el folclore en todos los departamentos para asistir cada año a concursar a Ibagué. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, digamos que esa pregunta ya la hemos abordado, pero digamos que es que cómo aportó ya a través de toda su historia la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué en el desarrollo de esta. Ya. La Universidad del Tolima crece de una manera importantísima con el apoyo indudablemente del gobierno departamental, del gobierno nacional, y cuando estuvo de gobernador, ¿cómo se llama este rector que fue también el fundador de la universidad, Universitaria, que fue gobernador del departamento? Bueno, no recuerdo el nombre. Siendo gobernador del departamento, este personaje, el gobernador del departamento a la vez era el presidente del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, como lo es actualmente, ¿no? El Consejo Superior de la Universidad del Tolima está constituido por el gobernador, que es el presidente o su delegado, representantes de la banca, del comercio, representantes de egresados, de estudiantes, profesores de la universidad, de rectores, representantes del Ministerio de Educación y representantes del gobierno directamente, representantes de la Presidencia de la República. Entonces, el Consejo Superior, siendo gobernador, es que se me olvidó el nombre, el mismo gobernador, siendo presidente del Consejo Superior, le hace una propuesta a la Universidad del Tolima, porque además él creo que era miembro y fundador de Coro Universitaria, y es que los profesores de esa época no podíamos trabajar por fuera de la universidad ni una sola hora. Es decir, no se podía piratear, como se llama vulgarmente eso, ¿no? Pero al crearse la universidad, la Coro Universitaria, la Corporación Universitaria del Tolima, Coro Universitaria, entonces el gobernador decidió que la universidad podía darle un permiso a los profesores de planta, creo que máximo 6 horas semanales, para que trabajaran por fuera de la universidad. Trabajaran por fuera de la universidad era trabajar en Coro Universitaria, porque no había otra universidad. Entonces, realmente Coro Universitaria comienza su trabajo académico con un gran apoyo. Yo creo que el 70, el 80% de los profesores eran catedráticos, eran profesores de planta que hacían de catedráticos en Coro Universitaria. Así empezó Coro Universitaria y así los profesores y la Universidad del Tolima apoyó directa e indirectamente la constitución de la Universidad de Ibagué hoy en día, ¿no es cierto? Esa fue la historia, sí. Digamos, como para no dejar en velo de la pregunta, aquí en rectores para esos tiempos tengo a Cesario Rocha Ochoa, Miguel Merino Gordillo, Gregorio Rudas Chichilla. Ellos fueron miembros del gabinete departamental, por ejemplo, Cesario Rocha Castilla Alvira, ¿no? Cesario Rocha Alvira Ochoa fue también. Ochoa, sí, correcto. Él fue gobernador del departamento, ¿sí? ¿Cuál otro me mencionaste? No, es para, digamos, definir a ver cuál era el de Coro Universitaria. De pronto, Carlos. El rector. Sí, el que también fue fundador, como para ayudarnos a salvar esa duda. Armando David Moncaleno, 1983. No, fue mucho más Eduardo después. Alzate García, 1984. No, hay un Eduardo Valdés, ¿sí? Que es de Eduardo purificación. Aldana Valdés, Eduardo 1989, Aldana Valdés, gracias. 1990. Eduardo Aldana Valdés, que venía de trabajar en la Universidad Javeriana, o de los Andes, ¿no? Una de las dos. Y él llegó aquí como gobernador y además, pues fue quien le dio el impulso a la Universidad de Ibagué y el que permitió que los profesores de la Universidad del Tolima pudieran trabajar un determinado número de horas extras como catedráticos de la nueva universidad, la universidad privada, hoy en día Ibagué, antes Coro Universitaria. Eduardo Aldana Valdés. Gracias, Nicolás, por hacerme recorderis. Sí. Bueno,
¿Cómo vive en la Ibagué del siglo XXI? Ibagué del siglo XXI, 21 años, 21 años de siglo XXI, ¿no? Pues Ibagué ha crecido mucho. Realmente Ibagué se ha desarrollado de una manera impresionante, ¿no? En primer lugar, Ibagué está ubicado estratégicamente en el territorio del país, ¿no? Desde su fundación, Ibagué fue paso obligado que unió Occidente con el centro del país, ¿no? La carretera que va al occidente pasa necesariamente por Ibagué, va a la línea, atraviesa la línea y sale por un lado ya para Antioquia, para Caldas, y por el otro lado sale para el Valle, y es un punto obligado de paso y de transporte para ir del centro o del norte, pasando por el centro para ir al occidente del país, ¿no? Entonces, Ibagué fue un lugar sumamente importante en la época de la colonia. Pues aquí se crea uno de los colegios, de los primeros colegios bolivarianos, ¿cierto? Que fue creado en 1822, es decir, estábamos iniciando el siglo XIX, es de los más antiguos colegios bolivarianos. Aquí se gestaron reuniones a nivel nacional de gente muy importante. Ibagué fue un sitio de reuniones del desarrollo político, ideológico, cultural del país, sumamente importante. Y Ibagué, pues no se ha desarrollado industrialmente. Ibagué todavía vive como del comercio. Las industrias no han sido el fuerte de Ibagué, pero Ibagué ha sido un municipio que indudablemente ha tenido un desarrollo inusitado, ¿no? Ibagué es una ciudad todavía tranquila, económica, pacífica, agradable para vivir. Entonces, si usted se ha dado cuenta, en el siglo XXI se han construido, Ibagué, el edificio más alto era el de la Caja Agraria, ¿sí? El que Sí, está señor. en la 15 con tercera, que no sé cuántos pisos tiene, 15, 16, no sé. Creo que sí. Sí, es el edificio más grande. Hoy tenemos edificios de 20 y pico de pisos y no edificios para oficinas, sino residenciales, ¿no? Tenemos cantidad, es decir, Ibagué pasó de tener 150.000 habitantes, yo pienso que Ibagué tiene ya 1 millón de habitantes. Yo pienso, sería importante que hiciera, en el próximo censo nos vamos a llevar a la sorpresa, porque es que tú ves todas las construcciones que hay en Ibagué, de 25, 20 pisos, 30 pisos, bueno, por todos lados, ¿no? Construyéndose y, y todos ya habitados, ¿no? Porque es que por otra circunstancia, no solamente porque Ibagué es como el epicentro o el centro, el nodo, donde llegan y convergen de diferentes partes del país en paso para el occidente y para el mar allá, para traer mercancía y exportar, ¿no? Sino que Ibagué, eh, por todo el proyecto que hay de ensanche de Ibagué, está llamado a servir en el proceso de industrialización que se avecina, a servir como de punto de encuentro de todas las industrias de fuera del país. Usted sabe que había un proyecto para ensanchar el aeropuerto, convertir un aeropuerto en un aeropuerto enorme, de alto calaje, porque iban a llegar aviones de carga trayendo mercancía para distribuir aquí no solamente a Colombia, sino a Sudamérica. Entonces, Ibagué estaba diseñado con un aeropuerto enorme, no sé, hubo problemas, pero lo han ensanchado, no sé si todavía existe esa idea. Y entonces, mucha gente ha venido a vivir a Ibagué, ¿no? Gente de todas partes del país, ¿no? Aquí tenemos gente del valle, de la costa, de todas partes, inclusive de extranjero, gente de mucha plata que vino a invertir, construyeron sus edificios de 15, 16, 17, 18, 20 pisos, que son condominios residenciales. Ellos viven en el último piso y tienen sus ingresos acá y tienen su economía acá y posiblemente han invertido también en comercio, en otra serie de actividades mercantilistas y comerciales. Entonces, Ibagué ha tenido un desarrollo por ese sentido geográfico y esa supuesta proyección de futuro de manera inusitada, ¿no? Ibagué ya es una ciudad realmente respetable, ¿no? De mucha Sí, sí. importancia. ¿Sí? Digamos que también es importante de pronto resaltar que ese crecimiento también se debe a su
proyección como ciudad universitaria, la que ha Sí. comenzado a pasar en estos últimos, digamos que 10 años o Sí, de 6 pronto un que he poco más. comenzado a escuchar Claro. Ibagué como ciudad universitaria, digamos que se encuentran prácticamente la mayoría de universidades para los jóvenes de la región del Tolima. Sí, La Nicolás. Universidad del Tolima, Ibagué, No, Cooperativa, no, Uniminuto. aquí hay 10, 12 universidades ya, seccionales de universidades, ¿no? Cooperativa, la de Ibagué, la del Tolima, está la Nariño, bueno, hay muchas, la CUN, hay 10, 12 universidades, ¿no? Aquí en Ibagué, con seccionales. Sí, es realmente una ciudad universitaria, tú tienes toda la razón, ¿sí? Listo, Eso es importante. listo. Para el año 2000, en la alcaldía de Carmen Inés Cruz, por el decreto 00639, se le rinde homenaje a Manuel León Cartas como ciudadano sobresaliente. ¿Cómo recibe esa noticia? En qué época, Nicolás? Año 2000, Carmen Inés Cruz, alcaldesa de Ibagué. Eh, yo creo que no estaba en Ibagué, Nicolás. ¿No? No, no estaba en Ibagué. Sí me dijeron que me iban a hacer un homenaje, pero yo estaba en el 2000 fuera de Ibagué. Creo que estaba en Cali todavía, si no estoy equivocado, o estaba ya en... No, tal vez sí estaba aquí. Yo no recuerdo ese homenaje, Nicolás, pero sí, sí recuerdo que me invitaron a una mención especial, ¿no? Después tuve otro homenaje, bueno, de todas maneras, uno vive en su tierra, es feliz en su tierra y trabaja por su tierra sin esperar nunca homenajes o cosas de esas, ¿no? Pero el mejor homenaje que le pueden hacer a uno, por ejemplo, el mejor homenaje que yo he tenido en mi vida profesional es ser todavía profesor de la Universidad del Tolima, estar vinculado, trabajando con mis muchachos, eh, compartiendo conocimientos con ellos, porque es que yo no voy a enseñar, yo voy a aprender de mis estudiantes. Es un diálogo permanente, es un intercambio de conocimientos. Entonces, yo como profesor gozo mucho. Realmente, la mayor felicidad mía, después de ser pintor, artista plástico, ha sido ser profesor de la Universidad del Tolima, pertenecer a esta. Señor, y yo tuve el placer de ser estudiante suyo, de por sí fue con el primer profesor que me encontré en mi vida universitaria hacia el semestre de este año en arte y comunicación. Ah, sí, Nicolás, ¿cómo te fue en esa clase? Bien, profesor. Bueno, Ok. digamos, siguiendo con el desarrollo de la entrevista. ¿Qué le recomienda, o sea, qué lugar recomendaría visitar de Ibagué? Si usted viniera un turista y le dijera, profesor Manuel, dígame, ¿qué lugar visito de Ibagué? ¿Usted qué recomendaría? En primer lugar, eh, en orden histórico, ¿no? Conservatorio. Visite el Conservatorio del Tolima, es un lugar ancestral nuestro. Allí nace la música a través del maestro Alberto Castilla. Allí aparecen los coros del Tolima, que fueron una época los más importantes del país y de Sudamérica. Viajaron por todo el mundo, dejaron en alto la imagen del Tolima, de Ibagué, de Colombia. Todo el conservatorio hace parte de nuestra memoria cultural y de nuestros ancestros nuestra riqueza cultural en el conservatorio. Además hay unas pinturas de los artistas más importantes, de unos artistas importantes en Colombia. Indudablemente eso es importante. Otro lugar importante fuera del conservatorio, pues para conocer sería el Teatro Tolima, ¿no? Aunque el Teatro Tolima pues ya está dedicado más que todo a las actividades, bueno, está dedicado a las actividades para las cuales fue creado, no fue creado para proyectar cine, sino fue creado para hacer un lugar como el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, para hacer presentaciones de ballet, de teatro, de danza, ¿cierto? Para eso fue Sí, creado el teatro. Y el Teatro Tolima ha vuelto a rescatarse para eso. Esa es otra reliquia que nosotros tenemos, no tanto arquitectónica como de memoria, historia cultural, ¿no? Teatro Tolima. La otra cosa por visitar es otro lugar importante, el Museo de Arte del Tolima. So, usted sabe que son muy pocos los departamentos y las ciudades que tienen museos en Colombia.
yo creo que no son más de 8. Y el Museo de Arte del Tolima es un museo sumamente importante, recoge exposiciones permanentemente de artistas colombianos, extranjeros. Es realmente un lugar de estudio de la plástica y de la historia del arte sumamente importante. Desafortunadamente, pues no ha contado con el apoyo del gobierno nacional económicamente, el departamental, pero ahí se mantiene. Es un lugar sumamente importante para visitar. Los otros lugares para visitar, pues obviamente la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima está empotrada en un lugar hermoso, en un medio ecológico, ambiente natural muy lindo. Tiene un museo arqueológico importante que empieza a coleccionar piezas, no solamente del Tolima, sino todo el país, muy importante, uno de los pocos museos arqueológicos del país y de las universidades. Tiene un jardín botánico que yo creo que es de los más completos que hay en el país. Desafortunadamente no se difunde, pero el jardín botánico nuestro es de lo más importante que hay, ¿no? Son cosas que hay que visitar. Obviamente, pienso que otro lugar que hay que visitar es la Martinica, ¿cierto? Como paisaje cargado de leyendas, importante, ¿no? Pan de Azúcar. Y otro lugar importante, la Universidad de Ibagué, indudablemente, es un lugar, una universidad bella, hermosa, interesante. Eh, en una época visitábamos la granja de San Jorge, donde funciona ahora parte del Conservatorio de Música, ¿no? Y ahí hay un museo, ahí hay un jardín también muy interesante, un jardín y un sendero ecológico muy importante, es otro lugar que hay que conocer. Aquí cerca, Ibagué, saliendo para Rovira, hay un jardín también botánico, un jardín ecológico, ¿cómo es que se llama? Famoso, un lugar interesante, creado por un egresado de la universidad. Es un punto en la Martinica, exactamente en la Martinica está. Es un lugar de visita sumamente importante. Se me olvidó el nombre ya de ese lugar, pero vale la pena visitarlo. Eso es de este joven Polanco que egresó de la universidad, ¿no? Casado con Pregunta, Magdalena. ¿Ah? ¿se puede llamar Jardín Botánico San Jorge Senderos? Sí, sí, el de San Jorge, sí. El que le digo de Polanco, que la esposa es María Magdalena Echeverry, ¿sí? Hija del profesor Raúl Echeverry, ya muerto, ¿no? Crearon, hicieron una fundación muy hermosa aquí hacia las Martinicas, que se me ha olvidado el nombre, pero es otro lugar importantísimo que visitar. No sé, y hay otros lugares interesantes, pero esos, ahora como arquitectura, visitar el barrio La Pola, que es el primer lugar de población que los españoles crearon aquí en Ibagué, de la Plaza Bolívar hacia arriba, el barrio La Pola. Interesante porque tiene todavía una muestra arquitectónica de esa época muy interesante. Son cosas importantes a visitar. De pronto conocer el Colegio San Simón, hace parte de esa época bolivariana importante, creado en 1822. No sé, y se me escapan de pronto otros lugares, ¿no? Pero lo más importante de Ibagué es indudablemente su gente y todo. Para allá vamos, profesor ¿Sí? Manuel. ¿Qué Bueno, caracteriza a los ibaguereños? no sé, los ibaguereños, aunque hoy hay menos ibaguereños que gente de otras partes, pero yo pienso que los ibaguereños nos caracterizamos por la creencia que tenemos sobre la tierra, por el amor que le tenemos a Ibagué, porque nos enorgullece ser ibaguereños. Somos acogedores, ¿sí? Eh, somos alegres, ¿ya? Tenemos el corazón abierto para las cosas, nos entregamos no solamente a nuestra universidad, a nuestro departamento, sino a la gente que vive acá. No somos egoístas, es decir, aquí hay cosas muy importantes
Tenemos en la gobernación una pequeña muestra de arqueología que es la Academia de Historia, que me he olvidado mencionar, que es importante también, ¿cierto? No sé, los ibaguereños en cierta forma, los tolimenses somos muy abiertos, gente abierta, alegre, confiada. No sé, claro, Ibagué con el desarrollo también trae las consecuencias de toda ciudad que crece, ¿no? Problemas ya de pandillas, problemas de muchos otros problemas que se presentan en las grandes ciudades. Pero Ibagué sigue siendo una ciudad acogedora, tranquila, ¿cierto? Que le da la bienvenida a la gente, hospitalaria. Yo pienso que Ibagué es eso, ¿sí? Listo. ¿Cuáles han sido los problemas para el avance o el crecimiento de la ciudad? Hombre, yo creo que en gran parte los mismos dueños de las grandes tierras, latifundios, ¿no? Y que en un momento dado, pues, se dedicaron a explotar sus tierras, a comerciar, y de pronto no le pusieron mucha atención al desarrollo mismo citadino, urbanístico de la ciudad, ¿no? Eh, Pienso que un poco también el problema bipartidista, ¿no? Que es un problema que ha tenido todo el país, ¿no? Los, los dos partidos políticos tradicionales, los santanderinos y los bolivarianos, que se dividieron en liberales y conservadores, ¿no? Y generaron toda una tradición bipartidista, han sido los dueños, en cierta forma, no solamente de la economía, el desarrollo de los departamentos de las ciudades, sino los caciques políticos de la ciudad, ¿no? Y, y eso, en cierta forma, fue un obstáculo, ¿no? Para el desarrollo. Ya afortunadamente eso se ha roto en gran medida, ¿no? Ya Ibagué es una ciudad como cosmopolita, que por fuerza mayor tiene que abrirse, ¿no? A otras fuerzas, a otras políticas, a otras concepciones. Pero pienso que Ibagué fue una ciudad muy cerrada por eso, muy encerrada y muy manejada por los grupos políticos tradicionales y por algunas castas familiares que todavía tienen mucho poder económico acá, pero que por fuerza mayor han tenido que abrirse al desarrollo del pueblo, ¿no? De la ciudad. Pienso que ese ha sido, es una característica, ¿no? Sí. ¿Ya? Y para finalizar, ¿qué expectativas tiene sobre el crecimiento de la ciudad? ¿Dónde ve a Ibagué en unos 10 años? ¿Cómo la No, ve? no, Ibagué tiene un problema y es que le faltan vías de desarrollo. Pues, por ejemplo, una cosa que tiene a Ibagué un poco trancada en sus vías es que esa carretera que hace 80 años, desde que yo estaba pequeño, oí decir que le iban a construir, que comienza arriba en Interlaken, más arriba de Interlaken, atraviesa, va por toda la loma y va a salir abajo al Salado, ¿cierto? Una circunvalar. Eso en una época había mucha expectativa porque se iba a hacer y eso desembotellaba la ciudad. Nunca se ha podido hacer porque hay impedimentos de la gente que tiene por allí tierras y que no le gustaría que por ahí pasara una carretera porque rompe esa paz y esa tranquilidad de esas familias que viven por ahí, que tienen sus tierras, ¿no? Eso ha sido un obstáculo, ¿no? Ibagué está creciendo de una manera inusitada y la solución es crecer hacia arriba, ¿no? Por eso, cuando uno, la última vez que viajé en avión, que Ibagué, el avión le dio una vuelta a Ibagué o dos vueltas, yo miraba y realmente Ibagué está lleno de grandes edificios, ¿no? Edificios de 20 y más pisos, que es la solución para darle cabida a 1 millón, 1,5 millones, no sé. Ibagué tiene un desarrollo tremendo. Ahora, Ibagué se ha ido desarrollando hacia las afueras, ¿no? Fíjate que Ibagué, yo creo que en 10 o 15 años, ya Ibagué se va a unir a Picaleña, Buenos Aires, ¿no? Ibagué se va a unir a San Bernardo, a Salado, a todas esas partes. Ibagué va creciendo hacia la entrada por Armenia, ¿no? Es decir, hacia la periferia. Ibagué se está extendiendo de una manera impresionante, pero la solución es
lo que está haciendo es construcciones verticales de edificios con muchos apartamentos. Esa es la solución. No sé, Ibagué yo pienso que en un futuro, pues yo no lo alcanzo a ver, ¿no? Yo pienso que para fines de este siglo, de los años 20, para 1900, para el 2030, Ibagué es una ciudad con, pienso yo, con 1,5 millones de habitantes. Y Ibagué tiene que generar polos de desarrollo comerciales e industriales. Ibagué tiene que generar industrias si quiere crecer y mantenerse en ese proceso, en ese proyecto de crecimiento, ¿no? Yo pienso que Ibagué es eso, ¿no? Y culturalmente, Ibagué tiene un futuro cultural muy importante. Sigue siendo una ciudad cercana a Cali, cercana a Bogotá. Muchas personas vienen a vivir aquí, a estudiar acá. Es una ciudad, como tú lo recordabas, una ciudad universitaria, que es uno de los proyectos y desarrollo de Ibagué que es muy importante. Pienso que Ibagué es una de las ciudades que tiene un gran futuro, pienso yo. Listo, profesor Manuel. Ya culminamos esta entrevista. Fue un placer hablar con usted y espero que tenga buen día. Nicolás, le agradezco mucho la entrevista. Me ha hecho recordar desde mi niñez hasta ahora, ¿no? Son unos 80 años de recorrido, muy amable. Espero tener unos años más de vida y vivirlos aquí en Ibagué, definitivamente. Muchas gracias por la entrevista, Nicolás, muy amable. Buen día, le deseo también. Listo, perfecto, profesor. Gracias, felicidades para todos, muy amables.